invitación. Muy amables. A ver, ¿qué significa y qué implica, Paula, la modificación o la reglamentación del modo en que lo hizo el gobierno del acceso a la información pública? Un retroceso. ¿Por qué? Un retroceso, bueno, por varias cuestiones. En principio porque estamos hablando de un derecho. Estamos hablando de información, de acceso a la información pública. Y me parece que lo primero que sí debemos marcar, si bien estamos nosotros desde nuestro lugar de periodistas hablando sobre este tema, la primera gran cuestión es que el acceso a la información pública no es un tema exclusivamente de la prensa, es un tema... el primer concepto es que es un derecho y es un bien público. Entonces, en la medida en que no nos apropiemos y discutamos desde ese lugar, la verdad es que estamos complicados. Y además es un asunto que tiene que ver con, digamos, no es una propiedad, no es un espacio donde el Estado o el gobierno pueda disponer discrecionalmente. Y me parece que eso es lo más peligroso del planteo que se hace en esta modificación, que por otra parte es una modificación que establece un decreto contrariando la esencia misma de la norma. Claro, ¿no? hay una ley otro votada en tema el Congreso y estamos hablando del modo en que la ciudadanía, más allá de la actividad, la ciudadanía accede a la información que tiene que ver con todos y todas, digamos, ¿no? Con asuntos públicos. Para el que está del otro lado quizás no tiene tan claro, ¿qué es lo que pasaría ahora que no puede hacer en términos de acceso a la información? Pasaría que cualquiera de nosotros está sujeto a una cuestión muy discrecional sobre al momento de pedir información sobre temas que, insisto, tienen que ver con el interés público. Y esto de interés público se pone en análisis. ¿Qué es interés público? Digo, a partir de esta reglamentación. O sea, es una modificación entre lo privado y lo público. Exactamente, lo privado más restringido, pero claro, ¿quién decide qué es privado y qué es público? Exactamente, y eso es lo que... Hay varias cuestiones en ese decreto que son complejas. ¿Quién define qué es privado y qué es público? ¿Quién define qué es buena fe? ¿Quién define, por ejemplo, hay uno de los puntos ¿Por qué lo de buena fe? ¿Qué es lo que señala? Porque hay un punto en el que se menciona esto de la reiteración de los pedidos de informes y de la buena o la mala fe. O sea, que uno podría pedir información con mala fe para molestar. Exactamente, o quién, claro, exactamente, dicho por quién. ¿La reiteración de pedidos de informes es un acto de mala fe? Y claro, si a mí no me conforma esa respuesta, no puedo insistir. O sea, alguien en esa reiteración, porque también se crearía un registro, podría plantear que, bueno, que esa reiteración es innecesaria porque ya fue respondido. Paula, a ver, entonces, yo podría pedir una cuestión, el gobierno podría decir lo haces de mala fe y encima queda un registro. Cuando vos vas a pedir vas a hacer un pedido, en esto que hoy está vigente, por cierto, porque no hay nada en contrario, digo, hoy está reglamentado en estos términos, se crearía un registro de las personas que hacen una solicitud de acceso a la información pública. Entonces, claro, desde ese lugar... si mañana vos insistís porque la respuesta no te conformó o porque, bueno, hay algún tema que necesitas replantear, insisto, lo haces como periodista o lo haces como ciudadano, que sí, me parece que ahí está la clave de la cuestión, podrían decirte, yo entiendo que ya se lo respondí, está. Y si insistís, alguien puede considerar que es de mala fe y te meten en un listado. Pueden considerarlo o no. No, el listado es por los pedidos reiterados, digamos. El listado es porque estás en un listado que, bueno, sos un preguntador serial. O un preguntador de mala fe, digamos, ¿no? Y depende de lo que se interprete. Acá siempre el tema es quién considera que algo es del ámbito de lo privado o de lo público. Es decir, porque de alguna forma lo que está haciendo, creo yo, a ver si te entiendo, Paula, esta reglamentación es contrariando la esencia de lo que se votó en el Congreso. Bueno, Es decir, la excepción pasa a ser... la regla. Eventualmente la regla. Lo que nosotros, por lo menos hoy estuvimos chequeando también con abogados, especialistas en el tema, bueno, este es uno de los grandes puntos que podría atacarse judicialmente, ¿no? Si efectivamente, primero si hay una contrariedad constitucional. Y por otra parte, si efectivamente esta gran cuestión, ¿no?, la reglamentación va en contra de la esencia misma de la norma, ¿no? Sí, otro aspecto que había, que se observaba que podía tener que ver con los movimientos de los funcionarios y demás, y alguien interpretaba que eso podría, por ejemplo, negarse a dar información sobre circulación en Olivos, sobre ingresos a la Quinta de Olivos, con el argumento de, bueno, si tenés movimientos de quién entra y quién no entra, podría ser información usada para conocer desplazamientos de funcionarios.
Hay jurisprudencia inclusive de la Corte Interamericana que además lo que marca es que cualquier funcionario público desde el día que asume ese lugar tiene una mayor exposición y así lo asume al momento de elegir, máxime si son funcionarios electos, someterse a ese espacio. La Quinta de Olivos es un espacio público. Es un espacio que sostenemos nosotros. El presidente de la Nación es el presidente de todos los argentinos, guste más o guste menos, y lo es 24/7. Claro. No, para detenernos, gracias a la información de la Quinta de Olivos se conoció la fiesta de Olivos. Por ejemplo. Gracias, por ejemplo, pero... Gracias al acceso a la información que se tuvo que dar... Sí, después se filtró la foto, pero es cierto. No, pero la primera información después empieza a rastrear la foto a partir de quienes habían estado participando de eso. De hecho, por ejemplo, también respecto a Javier Milei... A ver, quiero entender eso. Alguien podría decir, no, alguien podría pedir información respecto de... tiene el dato de que hubo una fiesta en medio de la pandemia. Alguien puede pedir información y en este momento, por la modificación que se hizo, alguien puede decir, no, eso es de índole privada, eso es del ámbito corresponde. privado. Wow. Paula, ¿hay países que hayan avanzado en este sentido? Es decir, ¿estamos yendo en el sentido de lo que hace el resto de los países o no? No lo tengo tan claro y no en este momento. La verdad que no te respondería eso con precisión, pero sí... Sí hay como algunos modelos que estamos, hoy también lo conversaba con una colega de otras organizaciones de Latinoamérica, y sí hay como un modelo de cercenamiento del acceso a la información pública, sobre todo en países latinoamericanos. Hay casi diría como un patrón de acción que se mira con preocupación claramente, ¿no? Yo agregaría a lo que decías, que buena parte de los... temas que hoy se exponen y se cuestionan políticamente de un lado y de otro, sí, también se lograron esclarecer o mostrar o visibilizar a partir de los pedidos de acceso a la información pública, claro, que hicieron muchos periodistas. Claro. Bueno, el caso de alimentos, Arely Jalad. El caso de alimentos y muchos otros casos también en las gestiones anteriores que efectivamente... cruzaron la realidad argentina, que fueron judicializados y que en algunos casos fue mejor, en otros casos fue peor, pero quiero decir, hubo una actuación desde el periodismo que ni la propia justicia asumió. Hubo una respuesta y una visibilización desde el periodismo que muchos funcionarios judiciales no asumieron como un tema de interés público. Y sin embargo, el tema se instaló porque la gente estaba ávida de saber qué pasaba en esos espacios. Claro. Y también el camino fue el acceso a la información pública. Bueno, hay un riesgo muy importante, Pablo, hay un riesgo muy importante. Alguien observando esto puede decir, bueno, lo que pasa es que no les gusta lo que hace Milei, y entonces hay que pensar que estas cosas cuando quedan para los gobiernos también que vienen. Digo, si están analizando esto en el tamiz de la preferencia política. Claro. Que me parece que es eventualmente un error, ¿no? Es un error pensarlo desde ese lugar y en realidad me parece que lo que nos pasa con estos temas es que no estamos poniendo en valor nuestra institucionalidad. Y además esto de apropiarnos de temas que en verdad son temas de ciudadanía, son temas... La libertad de expresión no es un tema de periodistas, claro, definitivamente. Esa es una muy importante aclaración. No es un tema de periodistas, es un tema de ciudadanía. Cualquier ciudadano puede ejercer ese derecho. Para nosotros es una herramienta, claramente, y que limiten el trabajo de la prensa también tiene que ver con la calidad democrática. Pero lo que está diciendo no es un planteo corporativo. No es un planteo corporativo de ninguna manera. Ahora, también es cierto que hay silencios que truenan, que hoy lo que ha sucedido en el país es muy grave y sin embargo lo estamos planteando desde los medios, lo están planteando muchas organizaciones del tercer sector. ¿Qué silencio te llama la atención o te preocupa? Me llama la atención o me preocupa, esa es la palabra, me preocupa mucho el Poder Legislativo, me preocupa la no actuación de oficio de la justicia, me preocupa que quienes tienen responsabilidades institucionales no tengan mucho para decir al respecto, no haya reflejo inmediato. Posiblemente haya una acción judicial, ¿no? Posiblemente, no sé si de oficio o claro, activada, digamos, desde organización. Pensaba también, alguien podrá decir que es un detalle, pero atás los hilos y, por ejemplo, algo que le molestó mucho al gobierno fue que se sepa que gastó más de $1 millón en viajes a distintos puntos del país, de los cuales el 30% de los viajes era exclusivamente para que el presidente reciba un reconocimiento de una organización, entidad, digamos,
nada que tenga que ver con el país, sino una cuestión absoluta de marca Milei, reconocimiento de él. Esa información también se supo por acceso a la información pública y Milei suele decir que hay mucha gente que le molesta que viaje, que no lo quieren dejar viajar. Lo dijo hoy. Para andar, bueno, para andar por el mundo, digamos, mostrando el modelo argentino. Bueno, esas cosas puede parecer un detalle, pero también me parece que tiene que ver con las cosas que deberían ser, quizás no sea terrible, que no sea determinante, pero sí porque claramente cuando vos no querés mostrar información es porque tenés algo que ocultar claramente. Y porque además hay que saber convivir con el malestar del otro. Por supuesto. Porque puede existir, digo, ¿no? Y también el funcionario público está expuesto a eso, como lo estamos los periodistas, ¿eh? Los periodistas también tenemos mucho para mirar hacia adentro, interpelarnos en nuestra actuación. Me parece que ahí también hay mucho para revisar. Pero definitivamente tiene que ver con eso, con convivir con la diferencia. Paula, una última pregunta, cambio brevemente de tema, no es tan distinto. Se mostró FOPEA muy preocupada por el hostigamiento. No es casual, a través de redes sociales y con ciertos usuarios, en principio muy vinculados al gobierno respecto de la acción periodística, de distintos palos, de distintas miradas, con distintas subjetividades, ¿no? ¿Cómo están viendo esto? ¿Cuánto les preocupa? Con mucha preocupación porque, otra vez, la sensación es que hay un micromundo en redes, sobre todo en X, digo, donde hay un aparato muy fuerte de cuestionamiento a quien piensa diferente. A mí me preocupan, debo decir, dos cuestiones ahí. Me preocupa esa situación instalada en redes y cómo eso, de alguna manera, hace pie en medios tradicionales. Y también nos preocupa... ¿Cómo ese hostigamiento se traslada a medios tradicionales? Es decir, sale de redes. ¿Cómo la información o esta situación de hostigamiento y de discusión gritona, permítanme el término, emocional, violenta, el no diálogo, de alguna manera termina siendo fuente u objeto de estudio, pero desde el ruido, digo, en medios tradicionales, en algunos espacios puntuales. Y eso termina amplificando en un volumen muy complejo. La verdad es que nosotros entendemos que hay sí una cuestión muy dolorosa y una mirada muy hostil hacia el periodismo y hacia los periodistas. Nos preocupa especialmente que, insisto en esto, que sea hacia los periodistas, hacia la figura del periodista, la periodista, y nos preocupa especialmente, y nos preguntamos, ojalá que esto no sea así, pero la escala que esto está teniendo, en qué momento puede salir de las redes y trasladarse a otros espacios. Y no estamos viendo que haya moderación en ese sentido. ¿Otros espacios a qué te refieres? La calle, afuera. Bueno, mano a mano. ya ha ocurrido. La violencia física. La violencia personal, digo, ¿no? Ya ocurrió, se cumplieron ayer 2 años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay pongámosle el nombre que quiera, una expresidenta, una dirigente política, que alguien sintió que una enorme cantidad de expresiones de odio o de violencia política en ese sentido se podían trasladar a ese atentado. Sí, pero también hay que decir, no es el único, pero por otra parte, un periodista es un ciudadano más. Aún el más encumbrado y el de mayor ascendencia, el de mayor credibilidad, el de mayor respaldo, si querés, inclusive por el medio en el que esté trabajando, sigue siendo un ciudadano común. Y la relación con un funcionario de primera línea, cuestionando tu trabajo, estigmatizando esa tarea, siempre es asimétrica. No hay manera de enfrentarlo. Agrego algo que hemos charlado con Paula, que me parece sumamente interesante, y de vuelta, en este esfuerzo que hace Paula para entender que no es una cuestión corporativa, sino que incluso tiene que ver con la degradación de la calidad de los debates públicos, que de todas maneras es lo que intentamos hacer, trasladar ideas, herramientas de abordaje para que la ciudadanía discuta los temas comunes. Si todo se vuelve violento, emocional, irracional, bueno, ahí perdemos todos y todas, más allá de lo que significa para el ejercicio. Supongo que coincidís, Paula. Y pierde, creo, además, perdemos como sociedad, porque es imposible sostener el grito constante y termina siendo muy agobiante en una sociedad que ya tiene mucho para analizar y transitar, ¿no? Gracias por haber venido, Paula. No, gracias a ustedes por la invitación.